ya creciendo un poquito, entrando un poco en la adolescencia y siguen mojando la cama, ¿no? Se levantan en la mañana y se dan cuenta que se han orinado de repente, ¿no? Está el colchón mojado, la frazada, la sábana mojada y nuestra primera reacción es, oye, tan grande ya mojando la cama ya. Ya deja de orinarte, ¿cómo es posible? ¿Por qué no te levantas? Y los recriminamos. ¿Esto está bien? ¿Esto usted, señora, cree que está bien decirle eso a sus hijos? Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos hijos que crecen mojando la cama aún cuando son aún más grandes? Para hablar de eso, por supuesto, tenemos a una especialista. Ella es psicóloga especialista en crianza, Beatriz Orea, a quien tenemos en cabina. Bienvenida, doctora, ¿qué tal? Hola Diego, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta yo creo que sería es, ¿por qué un niño o una niña se orina en la cama en la noche hasta una avanzada edad, ¿no? Tenemos de repente o 10 o 12 años, ¿no? Y cuando ya decimos no debería pasar, pero pasa. ¿Por qué sucede esto? Ya, Diego, para explicar, para comprender eso, yo quiero decir que los niños, las personas, somos seres vivos. Y como seres vivos, nuestra maduración es diferente. Voy a poner un ejemplo con granadillas, por Ujú. ejemplo, porque todos vemos madurar las granadillas y no todas las granadillas se ponen amarillitas al mismo tiempo, sino que unas se ponen amarillas primero y otras siguen verdecitas, verdecitas y después se ponen amarillitas. Entonces, para poder controlar la pila durante la noche mientras duermen los niños, tienen que madurar algunos órganos. Generalmente la vejiga, los riñones y el cerebro están relacionados con el control de la pila en las noches. Entonces, todos los niños no maduran a los 2 años, todos igualitos, como las granadillas, que no todas se pusieron Ujú. amarillitas al mismo tiempo. Entonces, el control de la pila en las noches, que los psicólogos le llamamos control de esfínteres, Ujú. algunos niños lo adquieren a los 3 años, a los 4 años, la mayoría de niños a los 5 años y ya controla la pila en las Ese es el noches. promedio, Ese es digamos, el ¿no? promedio, pero otros se pueden demorar hasta los 7 y algunos incluso hasta la adolescencia. Hasta la adolescencia. Algunos, cada vez Ujú. menos, ¿no? Hay Ujú. porcentajes y todo que creo que no Sí, tiene claro, sentido, pero pero existe, es un menor porcentaje, pero sí. están. Entonces, no es algo raro que haya niños y niñas que se hagan la pila en la noche. Eso es lo primero que tenemos que Ok. entender. Y a la mayoría de los que le pasa esto, no es que tengan un problema físico grave. Ujú. Algunos sí, pero es el porcentaje más chiquitito. Ok. Entonces, a los papás y mamás cuyos hijos se hacen la pila en la noche, saber que es algo que le sucede a muchos niños y Es niñas. decir, no deberíamos estigmatizar eso, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, si tenemos algún hijo o hija que a los 10, 12 años aún se orina en la cama, lo que le decimos es lo que decía al inicio, ¿no? Oye, tan grandazo ya o tan grandaza ya te sigues orinando. Esa no es la forma de hacerlo. ¿Cómo podemos, entre comillas, evitarlo o ayudarlos a no hacerlo? Ujú. ¿Existe alguna forma? Lo primero, has mencionado algo importantísimo, es no estigmatizarlos o no avergonzarlos. Mm. Entonces, lo primero es comprender que algo le está pasando a mi hijo y que no es voluntario. Yo creo que esta es una primera cosa para Ujú. decirles a los papás y a las mamás. Ningún niño, niña o adolescente se hace la pila en la noche porque quiere fastidiar o por flojo y que no se quiere levantar. Porque todas las personas que se han hecho alguna vez la pila hasta más grandes saben que eso da vergüenza, que eso no es muy incómodo, no Mm. gusta. Entonces, si a un niño o niña le está pasando eso, lo que necesita es que su mamá o su papá los ayuden y se pongan de su lado para ver cómo salir de esta situación. Porque un niño o niña que se hace pila en la noche no se siente cómodo yendo a dormir a la casa de los amiguitos o a la casa de los primos. Claro, Sufre, no la claro. pasa Imagínense la bien. pijamada, ¿no? Se va a dormir, se va a pasar la noche los primos, los amigos, Exacto. y está preocupado porque de repente se puede orinar en la noche. Sí, o sea, los niños y niñas que se hacen la pila en la noche son los primeros en querer que esto pase. O sea, yo creo que eso es lo que es importante entender. El ambiente de la casa, ¿cuánto influye? O sea, más allá de si les decimos o no, si que se dejen de orinar de la manera más así, no superficial posible,
¿Influye que hayan problemas en casa? ¿Influye, es un tema hereditario? Hay varias cosas que influyen. Primero, a todos los que nos están escuchando, yo les diría que recuerden un poquito cuándo fue que aprendieron ustedes a no hacerse la pila en la noche. Porque si nos está escuchando algún papá o alguna mamá que se demoró en Mm, aprender a hacer la pila, es probable que su hijo o hija también se demore. Y vuelvo al ejemplo de las granadillas. ujú. Así como una granadilla que maduró más lento, que se demoró en ponerse amarillita, probablemente su semillita viene de una granadilla anterior que también se demoró, hay algo que si es que mi mamá o mi papá se demoraron en controlar la pila en la noche, probablemente yo también me voy a demorar un poquito más. Y si los dos, el papá y la mamá, se demoraron, hay más probabilidades que yo también me demore. Entonces, eso es Ahora, uno de los factores. claro, es uno de los factores, porque ahora quisiera también dejarle una pregunta, que es la siguiente. ¿De qué manera podemos ayudarlos? Porque a veces uno piensa que se va a acabar de un día para otro, a veces imagino que puede ser un proceso largo, y en RPP nos escuchan en todas las regiones, y yo estoy seguro que hay esto, desmiénteme, ¿no? Desmiénteme, Beatriz, o sea, puede ser una leyenda urbana, pero hay algunos que sientan a sus hijos de repente en un ladrillo caliente. Hay ciertas cosas que hacen los padres Sí. para tratar de evitar esto que no necesariamente van acorde con la ciencia, ¿no? Así que te pido que me esperes unos minutitos para que me respondas esto después de la pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y vamos a también recibir, puede responder Beatriz Oré, ella es psicóloga especialista en crianza. Beatriz, te había dejado antes de la pausa con una consulta que es que algunos padres intentan algunas cosas medias raras para que sus hijos dejen de orinarse en la cama a cierta edad, ¿no? Lo sientan en un ladrillo un poco caliente, como diciendo esto te va a curar. Eh, este tipo de cosas son mitos. ¿Hay algún remedio natural que evite que los niños a cierta edad dejen de orinarse en la cama? Eso de ladrillos calientes también podría sonar a castigo. Mm, Entonces, y efectivamente hay muchos padres que castigan a sus hijos o golpean, o sea, o los sientan en ladrillos calientes, o los golpean, o los amenazan, o en fin, para que eso se corrija. Y yo creo que los padres que están escuchando ya les va a quedar súper claro que el niño hace esto involuntariamente, o sea, no depende del control del niño aguantarse la pila en la noche. ujú. Entonces, ni porque lo sienten ladrillos calientes, ni porque le pegue, ni porque le quita el celular al día siguiente, o sea, ninguna de esas cosas que hacen los papás van a cambiar esta situación. Lo que sí es importante saber también es que un factor que también influye en esto es el estrés. O sea, los niños que están en situaciones de estrés. Por ejemplo, si hay alguien enfermo en la casa, si el abuelo o la abuela está enferma en la casa, probablemente el niño esté tenso y eso Produzca que... puede ser que le sea más difícil si una reacción del miedo en niños, en adultos, en animales. Entonces, cuando tenemos mucho miedo, ¿qué hacemos? Nos hacemos la pila. Hay un Así dicho, es, me hago la claro, pila de miedo. Ya. claro, claro. Entonces, el estrés también puede estar relacionado con Hay que esto. considerar el contexto. Así es. Tenemos una llamada ya, pues es interesante escuchar las llamadas de nuestros oyentes. Cecilia, desde Los Olivos, ¿cuál es tu consulta? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Cecilia, tu consulta? Mire, buenas tardes, disculpe. Tengo una nieta de 6 años, se llama Flavia. Es una Ujú. chica muy hábil, muy inteligente. Son gemelitas. Ella es Flavia y la otra es Luciana. Luciana ya aprendió a controlar sus esfínteres, pero Flavia no, a pesar de que es una chica, como le digo, muy inteligente y muy hábil. Y bueno, nosotros no le llamamos la atención mucho, pero sí me gustaría saber la manera adecuada de ayudarla, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Cecilia, por tu consulta. Beatriz, ¿qué le podemos decir? Señora Cecilia, yo haría algunas preguntas, no para que las responda ahora porque sé que no es posible, pero tal vez a usted la ayudan. Primero, el papá y la mamá de Flavia, ¿cuándo fue que aprendieron a controlar sus esfínteres? Esa es una primera pregunta, porque si el papá y la mamá de Flavia se demoraron un poquito para controlar la pila en la noche, probablemente Flavia también se va a demorar un poquito. Esa es una primera.
Otra pregunta es si hay algo que está pasando que pueda tener un poco nerviosa a Flavia. Por ejemplo, los papás si se están separando, si es que la mamá está embarazada y va a tener un hermanito, si es que se han mudado. Me dice que Flavia tiene 6 años, es una niña inteligente. Yo me imagino que Flavia ha entrado este año al colegio y estamos saliendo de la pandemia. El colegio está muy exigente con Flavia, entonces todas estas cosas y algunas otras que usted debe saber del contexto que vive Flavia pueden servirle para saber si hay algo que está estresando a Flavia, aunque ella no lo diga, porque los niños a veces no lo dicen, pero se ponen tensos, ¿no? Entonces, si algo de esto pasa, lo que hay que hacer es acompañar a Flavia, detectar dónde, si va a tener un hermanito, es normal que esté más tensa, Claro. hablar del hermanito, en fin, etcétera. Ujú. Perfecto. Tenemos una nueva llamada, Maribel desde Villa María del Triunfo. Maribel, buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes. Tengo una niñita que tiene 17 años y todavía ella me dice de que no se orina en la cama Mm, y me dice que no siente ella de que quiere ir al baño o se queda dormida y sigue todavía orinando a esa edad. ujú. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, Maribel. Ahí estamos hablando de una edad ya mucho más grande, avanzada, sí, Beatriz. sí. Em, Ella, entiendo que es ella misma la que conversa con usted, señora Maribel, y la que le cuenta que esto pasa, ¿no? Si ella habla con usted, aprovecharía para abrir el espacio de confianza y hablar con ella. ¿Desde cuándo le pasa? Si le ha pasado siempre desde chiquitita o esto le ha empezado a pasar en algún momento. Si es que a ella seguro le incomoda mucho y necesita ayuda. En el caso de ella, si ella quiere ya dejar que esto le pase, probablemente correspondería que la lleve un especialista. Porque sería interesante saber si es que ha sido continuado o si es que ha Efectivamente. pasado de pronto, ¿no? Ujú, ujú. Y tal vez ella misma puede saber si es que esto empezó en alguna situación de estrés o de tensión también, ¿no? O si, sí, La y conversación es importante. podrían ir a un especialista para trabajar con él eso y ver si es que requiere algún descarte médico también, ¿no? Pero eso lo va a Determinar definir el el especialista. especialista. Perfecto. Tenemos una llamada más. Erika desde San Miguel. Muy buenas tardes, Erika. ¿Cuál es tu consulta? Erika, ¿estás ahí? Sí, sí, buenas tal? tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctora. Gracias por la oportunidad. Una consulta. Tengo un niño. Sí, aló. Sí, te Aló, ¿me escuchamos, te escucha? escuchamos, te Ya. escuchamos. Buenas tardes. Tengo una consulta. Tengo un niño que ya va a cumplir 6 años, ¿Sí? pero tengo un hijo mayor de 12 años. Quería saber, a veces él lo molesta, tiene un temperamento diferente, es un adolescente, y quería saber si eso también influye, porque él todavía no controla la orina, ¿no? A la hora de dormir. Ya. Sí, Yo sí. lo que preguntaría también es si esto pasa siempre, o sea, porque eso también influye, porque lo que suele pasar es que esto es ocasional. O sea, hay niños que a veces se hacen y a veces no se hacen. El tener un hermano de 12 años que fastidia puede estar generando al de 6 vivir en un ambiente de estrés y de tensión. Y podría estar relacionado con eso, como que no. Entonces, pero lo primero que haría yo es hablar con el de 12, tampoco de castigarlo, pero sí, o sea, que los papás ahí o la familia tendría que ver la manera de que este y niño más grande no fastidie tanto al más pequeño, porque si nos ponemos en el lugar del de 6, debe ser horrible vivir en una casa donde tienes un hermano que te fastidia y te fastidia y te fastidia, sobre todo porque a él probablemente también haya niños que lo fastidien en el colegio, porque la vida de los niños no es color de rosa, entonces tiene exigencias del colegio, entonces al estrés normal que vive su hijo de 6 años, que ya es bastante, saliendo de la pandemia también, que está también, los niños están mucho con las redes sociales también y eso no necesariamente es bueno. Si a eso se le suma un hermano que fastidia y fastidia y fastidia,
sí me parece que hay un contexto Que de podría estrés para el propiciar, niño. ¿no es cierto? Esto no, no quiero decir que esa sea como La la causa, causa, ok. ¿no? Pero sí hay como varias cosas que habría que aliviarle el estrés al de 6 años y si se alivia el estrés y continúa lo de la orina, podríamos consultar con un Claro, especialista, para ¿no? descartar, porque podría ser una causa, como no, ¿Cómo no? pero si es que evidentemente aliviamos ese tema de que el mayor molesta al menor, podemos descartar si es eso lo que provoca o no este Efectivamente, o que problema. disminuye de pronto, de repente se alivia la tensión entre los hermanos y ya no se hace 4 veces a la semana, sino se hace una. Entonces sí vemos ahí que le hace bien estar menos estresado. Beatriz, hemos escuchado varias experiencias de nuestros oyentes, pero hay una pregunta que quisiera que dejes en claro, ¿no? ¿En qué momento deberíamos considerar llamar a un médico especialista? ¿No? Porque varios de las formas, hemos visto los contextos, en los que nos han contado hemos visto los contextos, pero ¿en qué momento el papá, la mamá debe decir, no, esto ya es un tema médico, ya no es un tema solamente del contexto, de que alguien lo moleste, o de que hay problemas en casa, o de que nos hemos mudado, sino que debo llevarlo a un especialista? Y ya, mira, los números indican que aproximadamente el 20% de los niños que tienen 5 años o menos se hacen la pila en la noche ocasionalmente. O sea, estamos hablando, o sea, de 100 niños, 20 aproximadamente. Entonces, ¿cuándo es que yo llevo a mi hijo a un especialista? A los papás yo les digo que cuando ellos intuyen, creen, sienten que hay algo más, háganle caso a su intuición. Eso es algo que les digo siempre a los papás. Por más que el especialista, yo estoy diciendo que hay un porcentaje grande de niños que puede no controlar esfínteres en la noche, pero si uno intuye que hay algo, llévenlo al especialista. ¿Qué otra cosa descarto? Si no hay fuentes de estrés, o sea, si es que en la casa está papá, mamá, tranquilos, no hay ningún familiar enfermo, papá y mamá no discuten más de lo que siempre discuten, digamos, si no hay un hermanito por venir, si no se han mudado, si no se han cambiado de colegio, digamos, si todo está más o menos en orden y el niño se hace la pila Constantemente. frecuentemente, ya tiene 6, 7 años, 8 años, le incomoda mucho a él. Y hay otras cosas, por ejemplo, infecciones urinarias, dolor en los riñones, o sea, hay otras cosas que uno observa que suceden, Ahí hay que llevarlo llamamos a un a un especialista. especialista. Y si lo Perfecto. intuyen, siempre.